Tema número 4. En el tema número 4 nos indican que veamos lo que es la congruencia de triángulos y los criterios de congruencia. Muy bien, para eso, primero, congruencia de segmentos. La idea intuitiva de congruencia para un par de figuras cualesquiera es siempre la misma. Dos figuras F y G son congruentes si una puede moverse de modo que coincida con la otra. Por lo tanto, dos círculos de igual radio son congruentes, así como también lo son un par de cuadrados de igual tamaño. Puedes tú considerar la congruencia como una igualdad, pero la base fundamental es que dos figuras no son iguales, ya que no ocupan el mismo espacio. Son congruentes porque tienen la misma longitud, el mismo perímetro, tendrán los mismos ángulos, pero se ubican en espacios diferentes. Por eso es lo que son congruentes, no son iguales. Congruencia en los ángulos. ¿Ya? Así como se define la congruencia de los segmentos en función de su medida, para los ángulos también se define en términos de la medida angular, la amplitud. Dos ángulos van a ser congruentes si la medida de esta amplitud, ponte que sea 50 grados, sea igual a esta medida 50 grados también. Si la medida del ángulo es igual, entonces los ángulos son congruentes. Dos triángulos son congruentes si los 6 elementos del primero tienen una relación de congruencia con los 6 elementos del segundo. Y como los 6 elementos son lados y vértices, ya que tiene 3 lados, lado número 1, lado número 2, lado número 3, y tiene 3 ángulos, ángulo número 1, ángulo número 2, ángulo número 3. Entonces, si los 6 elementos en uno están en el otro, ¿no? 3 ángulos también y 3 lados, 1, 2, 3 lados. Como los miden igual, los ángulos miden igual, los segmentos miden igual, entonces los triángulos son congruentes. Ahora, para resolver los problemas usaremos los criterios de congruencia. Esos criterios lo que nos van a hacer, lo que va a hacer es que nos ayudan a poder, teniendo en consideración tres elementos, ¿no? Tres elementos, poder demostrar de que son congruentes. Y en esos tres elementos siempre de por medio tiene que haber un lado. Por ejemplo, acá tienes un lado, acá hay dos lados, ¿ya? Los ángulos de repente, en uno de los casos no vas a encontrar ángulos iguales, pero sí los lados van a ser iguales. Siempre entonces tiene que haber un lado que sea en común. Y los criterios son, el primero, ángulo, lado, ángulo. Acá tenemos alfa, m, beta. Y en el otro triángulo tenemos alfa, m y beta. Entonces esos dos triángulos, el triángulo ABC con el triángulo PQR, son congruentes. Y acá está el símbolo de congruencia, que es un igual con la parte superior una línea curva. Segundo caso de congruencia. En el segundo caso de congruencia tenemos el lado, ángulo, lado, ¿no? Lado que vale m, ángulo que vale alfa y lado que vale n. Y en el otro triángulo PQR, lado que vale m, ángulo que vale alfa y lado que vale n. Entonces los dos triángulos son congruentes. Tercer criterio de congruencia, lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo,
Acá tenemos M, acá tenemos M, acá tenemos N, acá tenemos N, acá tenemos L y acá tenemos L. Si los tres lados de un triángulo, las medidas aparecen en otro triángulo, es porque esos dos triángulos son congruentes. En los triángulos rectángulos vamos a tener algunas características para determinar la congruencia. Por ejemplo, si tenemos dos lados que se repiten, puede ser, y esos dos lados van a ser los siguientes, pues, ¿no? La hipotenusa y un cateto, o pueden ser los dos catetos. La otra condición es de que un ángulo diferente al ángulo recto tiene que estar ubicado, un ángulo diferente al ángulo recto y un elemento que es, en este caso, la hipotenusa, pues, ¿no? Un ángulo y la hipotenusa.